La arena ardía bajo los cascos del caballo. El viento seco azotaba el rostro de Isabel Amarón, mientras sus ojos, abiertos de par en par, buscaban desesperadamente una salida entre las rocas y los cactus del desierto de Sonora. Atrás, el retumbar de los cascos enemigos se hacía más fuerte, más cercano. No había vuelta atrás. Los soldados del duque de Balmoré no mostraban clemencia. Y ella lo sabía. No la querían viva, la querían sometida. Los latigazos del sol caían implacables sobre su espalda, pero su determinación era más feroz que el calor. Con cada respiración, un recuerdo. La propuesta indeseada del capitán Frejus, la mirada humillante del duque, la noche de huida, los pasos silenciosos en la oscuridad, mientras dejaba atrás la hacienda donde nació. Todo por rechazar un destino impuesto. ¿Dónde terminaría todo esto?, pensó. La voz de su padre resonaba en su mente, una mezcla de súplica y resignación. «Es un buen partido, Isabela. Nos salvaría de la ruina». Pero ella no era una moneda de cambio, y por eso, ahora, cabalgaba por su vida. Si te gustan las historias que revelan la valentía escondida en los rincones olvidados de la historia, suscríbete ahora, y no te pierdas ni un segundo de esta aventura. El galope se volvió errático. El caballo comenzaba a rendirse, igual que su cuerpo. Pero justo cuando pensó que caería entre espinas y polvo, el paisaje cambió. Una figura solitaria, erguida sobre una duna, apareció ante ella. Un hombre, envuelto en un manto de pieles, con mirada firme y postura desafiante. No tenía armas visibles, no se movía. Parecía esculpido por el viento y la arena. Isabela frenó en seco. Su caballo relinchó. Detrás, los soldados se acercaban. Ella miró al desconocido, desconcertada, y en su interior surgió un terror distinto. Otro enemigo, un salteador, un salvaje. Los gritos de los soldados cortaron la tensión. «Entréganosla, indio, es propiedad del duque». Uno de ellos alzó el fusil, pero antes de que pudiera disparar, el hombre extendió su manto hacia Isabela y dio un paso al frente. Su voz fue como un trueno seco, bajo y claro. «Aquí nadie manda». El silencio fue absoluto. Los soldados titubearon. El que llevaba el fusil bajó lentamente el arma. Las palabras habían tenido un peso invisible, como si la tierra misma las respaldara. «¿Qué dijiste?», rugió el capitán Frejus al llegar. «Que aquí nadie manda», repitió el hombre más firme. «Esta tierra no reconoce reyes ni duques, solo conoce el viento y la sangre». El capitán alzó la mano, pero uno de sus hombres lo detuvo. «Señor, es un apache». La palabra cayó como una sentencia. El temor ancestral se apoderó de los rostros curtidos por la guerra. Nadie quería provocar a un apache en su territorio, y mucho menos si estaba solo. Un solo apache podía significar una docena escondida, y todos sabían lo que pasaba con los que se adentraban en territorio apache sin permiso. Frejus apretó los dientes. Su mirada furiosa se cruzó con la de Isabela, que aún seguía inmóvil. Luego, con un gesto brusco, ordenó la retirada. «Regresaremos por ella», gritó. Cuando los soldados se perdieron en la distancia, el apache se volvió hacia Isabela. No sonrió, no habló, solo le tendió la mano. Ella dudó. «¿Por qué me salvaste?», preguntó con voz temblorosa. «Porque nadie merece ser cazado como un venado», dijo él con calma, «y porque tú aún no sabes quién eres». Ella bajó la mirada, sin saber cómo responder. Sus piernas temblaban. Todo su mundo había sido desordenado en un solo instante. El hombre le ofreció agua. Ella la aceptó, y por primera vez en horas, sintió algo parecido a esperanza. Cabalgaron en silencio. Él delante, ella detrás. El desierto parecía ahora distinto, menos hostil, pero en su mente aún latía la pregunta: ¿quién era ese hombre? Cuando el sol comenzó a caer, Isabela volvió a hablar. «¿Cómo te llamas?» «Tawel», un nombre breve, fuerte, como el retumbar de un tambor antiguo. Isabela lo repitió en su mente, grabándolo. Al llegar a un pequeño oasis oculto entre piedras, Tawel desmontó y comenzó a preparar un fuego. Isabela lo observó en silencio. Sus movimientos eran precisos, tranquilos, como si estuviera en casa. Tal vez lo estaba. Ella se sentó a unos metros, abrazando sus piernas. El miedo aún no se iba del todo, pero algo en la mirada de ese hombre le decía que, al menos por ahora, estaba a salvo.
El cielo se pintaba de rojo. La noche llegaba sin permiso, como todo en esa tierra. Y mientras las primeras estrellas surgían, Isabela supo que su destino había cambiado para siempre. Ya no era la hija de un hacendado, ya no era una fugitiva, ahora era parte de algo mucho más grande. Y eso apenas comenzaba. La noche envolvía el desierto con su manto estrellado y el fuego chisporroteaba entre las piedras como un corazón latiendo en la oscuridad. Isabela, aún en silencio, observaba cada movimiento de Tawel. Él no hablaba más de lo necesario, pero sus gestos eran elocuentes. Partía la carne seca con calma, añadía hierbas al agua que hervía y colocaba ofrendas discretas sobre una piedra lisa. Isabela no sabía si era un ritual o costumbre, pero no se atrevía a preguntar. Todo era nuevo, ajeno y, sin embargo, curioso. ¿Siempre vives aquí?, se atrevió a decir, con voz baja. Vivo donde hay tierra libre, respondió Tawel sin mirarla. No necesito más. Ella asintió, aunque no entendía del todo. Para alguien como ella, criada entre linderos, escrituras y cercas, la idea de tierra libre parecía un espejismo. Cuando la sopa estuvo lista, Tawel le ofreció un cuenco. Isabela lo tomó con manos inseguras, pero no rechazó el gesto. El sabor era áspero, fuerte, pero reconfortante. No habían cruzado muchas palabras desde la huida, pero algo en el ambiente comenzaba a suavizarse. El miedo retrocedía, paso a paso. Tawel la observó de reojo. Sus ojos no eran de juicio, sino de lectura. Parecía verla más allá del polvo y del nombre. «No pareces hecha para la persecución», dijo de pronto. «Tampoco para el encierro», replicó ella sin pensar. Él asintió como si hubiera confirmado algo que ya intuía. «¿Y por qué te perseguían?». Isabel la dudó. Su impulso fue callar, pero las palabras salieron, quebradas pero firmes. «Porque dije no, y a ellos no se les dice no». Tawel no pidió más detalles, solo murmuró: «Entonces hiciste bien en huir». Durmieron bajo el mismo cielo, pero en silencio. Al amanecer, Tawel desmontó el campamento con rapidez. Isabela lo imitó torpemente. No preguntó a dónde iban, solo siguió su paso. El paisaje cambió. Atravesaron cañones angostos, zonas rocosas y colinas cubiertas de arbustos espinosos. Isabela perdió la noción del tiempo. El sol marcaba su ruta, y la sombra de Tawel era su único refugio. Al tercer día, llegaron a un claro entre montañas. Pequeñas chozas de madera y piel estaban esparcidas entre árboles. Humo salía de algunas. Niños corrían descalzos. Mujeres molían maíz sobre piedras. Al verlos llegar, los ojos se alzaron. No hubo gritos ni alarmas, solo miradas largas y silenciosas. Isabela sintió el peso de cada par de ojos. Ella era la intrusa. «¿Dónde estamos?», susurró. «Entre los nuestros», respondió Tawel. Una anciana se acercó. Su rostro estaba surcado por arrugas profundas como grietas de tierra seca. Llevaba collares de hueso y una mirada que no necesitaba idioma. Tawel le habló en su lengua. Isabela no entendió, pero sintió que hablaban de ella. Luego, la anciana se le acercó y, sin pedir permiso, le tomó el rostro entre las manos. «No tienes raíces aquí, pero vienes herida», dijo en castellano. «El desierto no te trajo por error». Isabela no supo qué decir. La anciana asintió y se alejó. «Es Nali», dijo Tawel. «Ella ve más allá de lo visible». Pasaron los días. Isabela fue alojada en una choza pequeña, junto a una joven llamada Kenai que apenas hablaba. Aprendió a moler, a hervir, a observar sin invadir. No era una prisión, pero tampoco un hogar. Los niños la miraban con curiosidad. Las mujeres la ignoraban. Los hombres la respetaban, pero evitaban cruzar miradas. Solo Tawel parecía verla con equilibrio. Ni miedo, ni idolatría, solo presencia. Una tarde, escuchó a Nali contar una historia a los niños. Era una historia de cuando los hombres blancos llegaron con sus mapas, diciendo que la tierra debía tener dueño. «Pero la tierra no entiende de escrituras», decía la anciana. «La tierra solo reconoce a quienes la cuidan, no a quienes la cercan». Isabela sintió una punzada en el pecho. Recordó los mapas de su padre, las promesas del duque, las cercas, los títulos. Todo lo que conocía parecía tan distante ahora. Al caer la noche, se acercó a Tawel.
Él estaba afilando una lanza junto al fuego. «Tú sabías que vendrían por mí, ¿verdad?» «Sabía que alguien huía», respondió sin dejar de mirar la hoja, «y que quien huye con miedo también huye con verdad». «¿Qué verdad?» «Que nadie debería vivir bajo las reglas de otro, ni siquiera tú, aunque vengas de los que mandan». Isabela lo miró dolida. «Yo no mando, nunca mandé». «Entonces ya empezaste a ser libre», dijo él, levantando la mirada por fin. En sus ojos, Isabela vio una claridad que no se aprende en libros. No era ternura, no era juicio, era reconocimiento. Esa noche, mientras el viento soplaba entre los árboles y las estrellas bailaban sobre sus cabezas, Isabela comprendió algo. El manto que la cubrió aquel día en el desierto no era solo una tela, era una frontera invisible entre lo que fue y lo que estaba por ser. Y el camino de regreso ya no existía. El sol nacía con lentitud, pintando de ámbar los perfiles de las montañas que rodeaban la aldea apache. Isabela se despertó con el canto seco de un ave que nunca había escuchado antes. Se incorporó en su lecho de pieles y observó a Kenai ya levantada, peinando su cabello con una rama torcida. Nadie daba órdenes, nadie corría, pero todos parecían saber qué hacer. Isabela se sentía una sombra que no encajaba con la luz. Al salir, vio a Tawel conversando con un grupo de hombres mayores. Hablaban en su lengua, con manos firmes y cabezas que asentían con gravedad. Isabela no entendía las palabras, pero captaba la intensidad. Algo los preocupaba, algo los ocupaba. Pasó la mañana ayudando a Kenai a recolectar raíces cerca del río. En el camino, cruzaron miradas con otros jóvenes, pero nadie se acercó. Isabela sentía que aún no la aceptaban del todo. No los culpaba. Ella misma no sabía qué hacía allí, entre gentes que no compartían su historia, su idioma, ni su dolor. «¿Por qué no me hablan?», preguntó al fin mientras Kenai cortaba un manojo de hojas. La joven la miró con serenidad. «Hablar toma tiempo», dijo. Esa tarde, Nali la llamó a su choza. La anciana estaba sentada en el suelo, rodeada de vasijas con tintes, raíces, huesos. Le indicó que se sentara. «Tu cuerpo está aquí, pero tu alma sigue corriendo», le dijo. «¿Qué temes más? ¿Quedarte o regresar?» Isabela no supo responder. Nali tomó una piedra negra y la colocó entre las manos de Isabela. Esta piedra estuvo enterrada siglos. Nadie la tocó. Pero aquí está. No se ha roto, no ha cambiado su forma. Tú eres como ella. Puedes estar en tierra nueva, pero sigues siendo tú. ¿Qué harás con eso? No sé si pertenezco aquí. Entonces, deja de buscar pertenecer. Empieza por escuchar. Las palabras de la anciana quedaron dando vueltas en su mente. Aquella noche, mientras se acomodaba en su rincón, pensó en todo lo que había perdido. Su hogar, su padre, su nombre entre los suyos. Pero también pensó en lo que no extrañaba. La mirada de propiedad del duque, el peso de las expectativas, el silencio impuesto en las reuniones de hombres. Aquí, aunque fuera ajena, nadie la obligaba a callar. Los días pasaron. Isabela aprendió a encender fuego con piedra y metal. Aprendió a reconocer las huellas de un ciervo. Aprendió a distinguir plantas curativas. Kenai, aunque parca, se convirtió en su guía. Isabela comenzó a ofrecer ayuda antes de que se la pidieran. Las mujeres empezaron a aceptarla, los niños a jugar cerca de ella, Tawel a confiarle silencios. Una tarde, durante una reunión en el centro del claro, Isabela fue testigo de una escena que la marcó. Un joven regresaba de un viaje largo. Había sido herido. Los ancianos lo recibieron con cantos bajos. Nali untó su frente con barro. Nadie lloraba, nadie gritaba, pero todo estaba cargado de emoción contenida. Era una comunidad que compartía el dolor sin espectáculo, que sanaba sin ruido. Isabela comprendió en ese momento que esa era la fuerza de ese pueblo, su resistencia serena. Habían sido despojados, perseguidos, reducidos, y aún así seguían tejiendo, sembrando, cantando. Cada palabra, cada silencio, era un acto de rebeldía. Esa noche, mientras el fuego crepitaba en el centro del poblado, Isabela se acercó a Tawel. «Nunca me había sentido tan lejos, ni tan cerca», dijo. Él la miró sin sorpresa. «Eso es vivir», respondió. Lo otro era solo sobrevivir. Isabela lo miró con atención. Por primera vez se permitió contemplarlo no como un salvador,
ni como un extraño, sino como un ser humano completo. Había fuerza en su cuerpo, pero también cicatrices. Había claridad en sus palabras, pero también historia. ¿Tú siempre viviste así?, preguntó. No. Antes fui esclavo de la rabia. Perdí a muchos, quise venganza, pero Nali me mostró otro camino. Y ya no odias. El odio no me devolvió a los que amaba, solo me quitó lo que aún podía sentir. Isabela se quedó en silencio. Las palabras le calaban más que el frío de la noche. ¿Y yo? ¿Qué camino tengo? Tawel clavó los ojos en los suyos. El que elijas. Pero esta tierra solo acepta a los que caminan con verdad. Isabela desvió la mirada hacia el cielo. Las estrellas no parecían tan lejanas como antes. Algo dentro de ella comenzaba a encontrar dirección, y aunque aún no sabía qué era pertenecer, por primera vez dejó de correr. La hacienda del duque de Balmoré se alzaba en el corazón de un valle fértil, rodeada de vides importadas de Europa y jardines geométricos que no pertenecían a esa tierra. Todo en aquel lugar hablaba de poder, control y belleza forzada. Dentro, el duque se paseaba como un dios menor, vestido con lino blanco, su bastón de plata golpeando suavemente el suelo en cada paso. Miraba por el ventanal hacia el horizonte, su copa de vino entre los dedos. Sus ojos de un azul glacial estaban fijos en la línea lejana donde empezaba el desierto. ¿Y bien?, preguntó sin girarse. El capitán Frejus entró, su uniforme manchado de polvo. Escapó, mi señor. El duque bebió sin apuro. ¿Y los hombres? Uno de ellos reconoció al hombre que la protegió. Un apache, Tawel. El duque giró lentamente, su rostro sereno, pero su voz cargada de veneno. ¿Sabes lo que significa eso, Frejus? Sí, mi señor. Entonces explícame por qué sigues aquí hablando, y no planeando la aniquilación de esa escoria. El capitán tragó saliva. Sabía que contradecir al duque era un acto de suicidio político y quizás literal. Nuestros exploradores están rastreando la zona. Pronto tendremos la ubicación exacta de su refugio. El duque sonrió, pero no había humor en sus labios. Se acercó a una gran mesa donde reposaban varios mapas del norte del país. Uno en particular estaba marcado con símbolos rojos. Quiero esa tierra limpia, Frejus, sin rastro de ellos, sin cantos, sin hogueras, sin polvo que recuerde su existencia. ¿Entiendes? Sí, señor. Y tráeme a Isabela. Viva. Quiero que vea con sus propios ojos lo que su elección provocó. Mientras Frejus salía, la puerta se entreabrió. Una joven doncella entró con cautela, portando una carta. Esto llegó esta mañana, señor. El duque la tomó y rompió el sello. La leyó en silencio. Era breve, escrita con mano temblorosa. Reconoció la caligrafía al instante. Padre, estoy viva. No temas por mí. No volveré. No soy tu posesión, Isabela. El duque apretó la carta con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. Caminó hacia la chimenea y arrojó el papel al fuego. ¿Quién la trajo?, preguntó sin levantar la voz. Un jinete, dijo venir del rancho Marón. El duque asintió y murmuró. Entonces su padre aún respira. Horas después, en el despacho del hacendado Alonso Marón, un caballo se detuvo bruscamente. El hombre, canoso y de rostro desgastado, levantó la mirada y palideció al ver al mensajero del duque. La visita fue breve. Amenazas disfrazadas de cortesía. Una advertencia clara. Su hija debía regresar o él pagaría el precio. Alonso supo que había sellado su ruina cuando permitió que Isabela huyera. Mientras tanto, en la hacienda, el duque se reunía con sus hombres de confianza. En una sala oscura, con mapas y documentos esparcidos sobre la mesa, trazaban la estrategia para la incursión. No era una expedición militar cualquiera, era una cacería. Uno de los asistentes, un joven mestizo de ojos inquietos, tomaba nota. Se llamaba Mauro. Había sido criado entre soldados, pero no olvidaba los cantos de su madre, una mujer yaqui que murió por no doblegarse. Mauro escuchaba las órdenes y asentía, pero por dentro algo se removía. ¿Y si encuentran resistencia?, preguntó uno de los tenientes. No habrá resistencia, respondió el duque con frialdad. Solo tierra quemada. La orden era clara. No quedarían testigos, ni hombres, ni mujeres, ni niños. Mauro sintió que el aire se volvía espeso. Su lealtad se quebraba con cada palabra del duque. No podía detenerlos, pero quizás
Podía advertir a alguien. Esa noche, con un pretexto banal, se excusó y cabalgó hacia el norte. El desierto lo esperaba con su aliento ardiente y su oscuridad silenciosa. De regreso en la hacienda, el duque afinaba los últimos detalles. Observaba un retrato de Isabela, pintado cuando apenas tenía 14 años. En su rostro joven ya brillaba esa chispa de desafío que ahora ardía como una llama salvaje. «Siempre fuiste diferente», murmuró, «pero no puedes huir de tu destino, porque yo soy tu destino». La copa de vino quedó sobre el escritorio sin terminar. El duque salió envuelto en su abrigo largo, mientras el cielo se cubría de nubes pesadas. En su mente, la imagen de Tawel aparecía una y otra vez. Sabía quién era, sabía lo que representaba, pero lo que el duque no sabía era que esa tierra que pretendía conquistar ya lo había marcado como enemigo irreparable, y las raíces, cuando se pisan con furia, devuelven espinas. La lluvia sorprendió a la aldea en pleno crepúsculo. No era habitual. Las gotas gruesas golpeaban la tierra con urgencia, como si quisieran advertir de algo. Isabela observaba desde el umbral de su choza, envuelta en una manta, mientras las mujeres recogían con rapidez lo que no debía mojarse. Kenai cerraba las cestas con hojas secas, y Tawel, más allá, reforzaba el techo de una vivienda con ramas nuevas. Esa noche, el fuego ardió más fuerte que nunca. Todos se reunieron en el centro del claro, como si la lluvia no los asustara, sino que los convocara. Nali tomó la palabra, su voz desgastada vibrando con una fuerza ancestral. «El cielo habla, la tierra escucha, y nosotros debemos prepararnos». Isabela no entendía del todo, pero sentía que algo se avecinaba, algo más grande que la lluvia. En los días siguientes, Tawel comenzó a pasar más tiempo con ella. La guiaba en recorridos por la zona, le enseñaba a leer los rastros de animales, a orientarse con las estrellas, a caminar sin dejar huellas. Isabela absorbía todo con una mezcla de asombro y seriedad. Cada paso que daba con él la alejaba un poco más de la joven indefensa que había huido al desierto. Una tarde, junto a un arroyo escondido, Tawel le contó su historia, no con palabras elaboradas, sino con pausas y miradas largas. «Tenía una hermana», dijo mientras arrojaba piedras al agua. «Se llamaba Isha. La mataron cuando tenía 12. Soldados. Quemaron nuestra casa mientras dormíamos». Ella no corrió. Isabela sintió un nudo en la garganta. «¿Y tú?» «Yo corrí, y juré no volver a hacerlo». Ella no supo qué decir. Lo miró, queriendo tocar su brazo, pero se contuvo. Tawel no pedía consuelo, solo verdad. «Yo también perdí cosas», confesó ella. «Mi madre murió cuando yo era niña. Mi padre dejó de luchar hace tiempo. Solo quería que yo obedeciera, aunque me rompiera por dentro». Tawel la miró, y por primera vez una chispa de ternura cruzó sus ojos. «Entonces somos dos mitades rotas». Esa noche, Isabela se unió a un grupo de mujeres que preparaban una ceremonia especial. No entendía los cantos ni el significado exacto de los pasos, pero siguió las instrucciones con respeto. Nali la observaba sin intervenir. Cuando llegó el momento, le pintaron el rostro con arcilla blanca y la invitaron al círculo central. «Esta mujer no nació en nuestra sangre, pero honra nuestra tierra», dijo Nali. «No es una de los nuestros, pero no nos mira desde arriba». Isabela sintió que algo se quebraba dentro de sí. Lágrimas le nublaron los ojos, pero no cayó. Permaneció de pie, respirando hondo, sintiendo por primera vez que no necesitaba pedir permiso para ser aceptada. Al día siguiente, Tawel la llevó más allá de los límites habituales. Cruzaron una hondonada cubierta de matorrales y llegaron a una colina desde la cual se veía el horizonte abierto. «Aquí es donde venimos a escuchar al mundo», dijo él. Se sentaron en silencio. El viento soplaba con fuerza, pero no era frío. Era como una voz que no usaba palabras. «¿Y si esto se acaba?», preguntó Isabela de pronto. «¿Y si vuelven por mí?». Tawel no respondió de inmediato. «Nada es eterno, pero cuando vengan, no estarás sola». Isabela bajó la mirada. «Tengo miedo». «El miedo es una raíz», dijo él. «Puedes enterrarla o dejar que crezca dentro de ti». Esa frase quedó grabada en su memoria. Esa misma tarde, mientras regresaban, un niño corrió hacia ellos gritando: «Nali los llama».
Al llegar al centro del pueblo, vieron a Mauro, el mestizo, sangrando por una pierna, siendo atendido por Kenai. Su ropa militar lo delataba. Algunos hombres querían echarlo, otros golpearlo, pero Tawel levantó una mano. «Habla». Mauro, jadeando, explicó lo que sabía. Una expedición armada estaba en camino. El duque no solo quería a Isabela, quería borrar la aldea. Sabía por dónde entrar. Tenía mapas, hombres, pólvora. «Vienen pronto», dijo. «Tal vez esta misma semana». El silencio fue absoluto. Isabela sintió que todo su cuerpo se tensaba. Las raíces que había empezado a formar estaban en peligro. «¿Por qué nos lo dices?», preguntó Tawel. Mauro lo miró con una mezcla de vergüenza y desafío. «Porque mi madre murió como ustedes, y no quiero que se repita». Tawel asintió. Miró a Isabela. Sus ojos ya no preguntaban, afirmaban. «Ahora tienes que decidir». Ella sabía lo que él quería decir. Ya no podía esconderse detrás de lo que fue. Tenía que ser parte. Y esta vez no correría. El amanecer fue distinto. El aire estaba denso, como si la tierra contuviera la respiración. Nali se despertó antes que todos y, sin decir palabra, comenzó a trazar símbolos alrededor del fuego apagado. Kenai recogía sus cosas con una calma que parecía práctica, pero sus manos temblaban levemente. Isabela no durmió. Pasó la noche sentada, con los ojos abiertos, escuchando cada crujido entre los árboles, cada lamento del viento. Tawel caminaba de un lado a otro, preparando defensas improvisadas. No esperaban una guerra, vivían para evitarla, pero ahora la guerra venía a buscarlos. «Los niños irán al desfiladero», dijo Tawel señalando a los más pequeños. «Las mujeres y los ancianos también. Los demás nos quedamos». Nadie discutió. Cada quien sabía lo que tenía que hacer. Isabela tomó un cuchillo de mango corto que Kenai le ofreció. No era un arma de batalla, pero servía. Era un símbolo. Ya no estaba bajo protección. Era parte de la defensa. El primer disparo llegó cuando el sol aún no había cruzado la línea de las montañas. Fue seco, preciso, y lo siguió un alarido. Luego el estruendo de la pólvora. El fuego comenzó por el costado oeste, donde las chozas estaban más expuestas. Los soldados bajaban en grupos, encapuchados, armados con antorchas y fusiles. Algunos gritaban órdenes, otros simplemente incendiaban. La aldea se transformó en caos. Tawel rugía instrucciones en su idioma, corriendo entre el humo. Isabela ayudaba a evacuar a los que no podían caminar. Kenai tiraba de una anciana que se negaba a irse. Mauro, con la pierna vendada, disparaba desde una roca, su puntería certera. El fuego crecía como una marea viva. Las llamas trepaban por los techos de palma, se tragaban los símbolos, las historias, los objetos sagrados. La tierra lloraba, pero no gritaba. Resistía. Isabela vio a un niño atrapado entre dos chozas. El humo lo envolvía. Sin pensar, corrió hacia él. Un soldado apareció por el flanco. Levantó su arma. Isabela lo enfrentó con el cuchillo en alto. El hombre vaciló. Fue suficiente para que Tawel lo derribara de un golpe brutal. Isabela agarró al niño y lo cargó en brazos, jadeando, con el corazón estallándole en el pecho. Lo dejó junto a otros que ya huían por el paso secreto. Volvió atrás. No podía quedarse quieta. La aldea era ahora una danza de fuego y sombra. Algunos apaches contraatacaban con arcos, piedras, lo que tuvieran. No luchaban por vencer, luchaban por dignidad. Isabela encontró a Mauro caído, herido en el hombro. Lo arrastró hasta detrás de una roca. Él sangraba, pero sonreía. «No pensé que me quedaría tanto tiempo», bromeó. «Cállate y respira», dijo ella apretando la herida. Tawel apareció cojeando. Tenía una herida profunda en el muslo. Se negaba a detenerse. «Tienes que salir de aquí», le dijo Isabela. «No sin ti». Un estallido los separó. Una parte del suelo se alzó y luego cayó. Isabela fue lanzada hacia atrás, su oído silbando, el mundo girando. Cuando abrió los ojos todo era humo. Llamó a Tawel. No hubo respuesta. Se puso de pie a duras penas y comenzó a buscarlo. Encontró cuerpos, algunos amigos, algunos enemigos, todos iguales ante el fuego. Finalmente, lo vio. Estaba tendido bajo un árbol caído, sangrando pero vivo. «Ayúdame», gritó a quien pudiera oírla. Kenai llegó.
Entre las dos lo sacaron del lugar, arrastrándolo hasta una grieta entre las rocas. Allí esperaron. Horas después, el silencio llegó. El fuego se había saciado. La aldea ya no existía. Los supervivientes se reunieron en lo alto de una colina. Eran pocos, demasiado pocos. Isabela estaba cubierta de hollín, las manos llenas de cortes, el corazón hecho trizas. Miró hacia donde solían estar las chozas, el centro, el fuego ceremonial. Solo quedaban brasas y humo. Nali se acercó. Estaba herida, pero de pie. La tierra fue herida, dijo, pero no está muerta. Mientras uno recuerde, ella sigue viva. Isabela cerró los ojos. Lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas sucias. No lloraba solo por los muertos, lloraba por todo lo que no volvería. Por lo que fue arrancado sin derecho. Tawel, tendido entre mantas, la miró con dolor pero también con certeza. No se han ido, susurró. Vendrán otra vez. Entonces, esta vez, respondió ella, seremos nosotros quienes los esperen. El fuego había destruido casas, pero no la raíz. Esa ya crecía profunda en el pecho de Isabela, y la raíz nunca se rinde. El viento soplaba seco sobre los escombros de lo que fue la aldea. Durante días, los supervivientes se mantuvieron ocultos en cuevas altas, entre riscos inaccesibles, curando heridas físicas y recogiendo los restos del alma. Isabela no hablaba mucho. Caminaba con determinación entre los heridos, ayudando, cocinando, escuchando. Pero por dentro, ardía. Tawel, aún débil, la observaba desde su lecho improvisado. Veía en ella una fuerza que ya no era solo resistencia, era propósito. Una noche, mientras el cielo crujía con relámpagos lejanos, Isabela se acercó a él. No podemos esperar a que regresen. Debemos adelantarnos. Tawel asintió con esfuerzo. ¿Qué propones? Atacar. No con armas, aún con inteligencia. Tawel la miró más de cerca. Sus ojos ya no mostraban miedo ni duda. Era otra. Había cambiado sin perderse. Tengo una idea, dijo ella. Y la tuvo. Durante 3 días, Isabela trazó un plan. Con Mauro y otros 2 jóvenes de la comunidad, cruzó territorio hostil para llegar a un viejo contacto en una aldea cercana. Allí obtuvo ropas, credenciales falsas y una mula cargada. Se transformó en lo que el duque jamás sospecharía, una viuda pobre en busca de trabajo. Ingresó en la ciudad como sombra entre las piedras. Allí, entre el bullicio, descubrió algo que cambiaría el juego. El duque no solo había saqueado tierras indígenas, había falsificado documentos, desplazado a otros hacendados, y se aliaba con traficantes que cruzaban armas por la frontera. Isabela consiguió copias de cartas escondidas, planos de rutas de contrabando, listas de nombres. Su corazón latía con furia contenida cuando reconoció un sello, el de su padre. Volvió a caballo en medio de la noche, los papeles escondidos bajo su ropa. Al llegar al escondite, despertó a Tawel y le entregó los documentos. Aquí está su imperio, en tinta, en firmas. Tawel hojeó en silencio. No necesitaba leer todo para entender el valor de lo que ella traía. Con esto, podríamos hacer que se enfrenten entre ellos, dijo Mauro. El gobierno no tolerará a alguien que se vuelva demasiado poderoso. Isabela sonrió con amargura. Ni siquiera los tiranos sobreviven a la codicia de otros. Pero antes necesitaba cerrar un círculo. Viajó sola al viejo rancho de su infancia. Lo encontró en ruinas, la tierra seca, el ganado vendido. Su padre, envejecido y más flaco que antes, estaba sentado bajo un olivo muerto. «Sabía que vendrías», dijo él, sin levantar la vista. «Sabías que ibas a venderme», respondió ella. El viejo suspiró. «Intentaba salvar lo que quedaba, no supe protegerte». «No, no supiste elegirme». Ella le dejó una copia de las cartas del duque. «Él no te salvó, te destruyó». Y se marchó sin mirar atrás. De regreso con el grupo, Isabela reorganizó la resistencia. Kenai lideraba a los más jóvenes. Mauro entrenaba a los que podían portar armas. Nali cantaba por las noches para espantar el miedo. La palabra se esparció. Otros pueblos, también golpeados, comenzaron a enviar mensajeros, provisiones, brazos. El enemigo común los unía. En una cueva alta, Isabela colocó los mapas en el suelo. «No somos soldados. No ganaremos con fuerza.
ganaremos con verdad. ¿Y si nos traicionan?, preguntó Kenai. Entonces moriremos con la frente en alto, respondió Isabela, pero ya no correremos. Tawel, apoyado en un bastón, se colocó a su lado. Su herida lo mantenía limitado, pero su mirada ardía como nunca. Lucharemos, dijo. No por venganza, por memoria. Isabela asintió. Y por los que vendrán. Con el paso de los días, prepararon el siguiente movimiento: distribuir las pruebas a personas clave en el gobierno, en la prensa, en las aldeas, desenmascarar al duque, pero sabían que el golpe sería peligroso. El duque, si se veía acorralado, no dudaría en matar. Por eso, debían moverse con rapidez y precisión. Una noche, Isabela se quedó sola en el risco. Miró hacia el sur, donde se alzaban las luces de la ciudad. Recordó su antigua vida, las tardes de bordado, los bailes obligados, las palabras susurradas entre las paredes de su prisión dorada. Ahora no tenía joyas, no tenía techo, pero tenía voz. Y eso lo era todo. Al volver, Tawel la esperaba. ¿Listos? Ella asintió. Nació algo nuevo aquí, Tawel. No lo dejaremos morir. Él le tomó la mano, por primera vez sin temor. Entonces veamos si el mundo está listo para escucharnos. La tormenta estalló sin previo aviso. Rayos cruzaban el cielo como cuchillas de luz. Era la señal que esperaban. Isabela, con el cabello mojado pegado al rostro, se colocó el manto apache sobre los hombros. No era un disfraz, era su escudo. La operación comenzaría al anochecer. Los documentos falsificados fueron colocados en sobres lacrados. Mauro partió primero, dejando copias en manos de periodistas y autoridades locales disidentes. Kenai se infiltró en la ciudad, disfrazada de criada, para entregar otra copia a un juez honesto. Isabela, por su parte, eligió un camino más arriesgado: regresar al corazón del enemigo. La hacienda del duque se mantenía en pie como una cicatriz arrogante sobre la tierra. Isabela ingresó bajo otra identidad, como cocinera temporal. Nadie la reconoció. El rostro manchado, la ropa humilde, la espalda encorvada. Ya no era la señorita Marón. Era una llama escondida entre las brasas. Esa noche, el duque organizaba una cena con militares y comerciantes aliados. Entre risas y brindis, cerraban nuevos pactos para apropiarse de más tierras, más vidas. Isabela escuchaba desde la cocina. Sabía que no quedaba tiempo. El juez había enviado una orden de arresto. El gobierno, presionado por la prensa, comenzaba a actuar. Pero el duque no iba a rendirse. Tenía sus propios hombres, su propio ejército. Al escuchar su nombre entre risas obscenas, algo dentro de ella se rompió. Salió de la cocina con paso firme. En el centro del salón, todos callaron al verla. «Buenas noches», dijo con voz clara. «¿Recuerdan a la que llamaban posesión valiosa?» Los rostros se tensaron. El duque se levantó atónito. «Isabela». «No», interrumpió ella. «Soy la hija del rancho quemado, la amiga de los que ustedes llamaron salvajes, la mujer que ustedes creyeron quebrar». Sacó un sobre del pecho y lo arrojó sobre la mesa. «Esas son sus firmas, sus negocios sucios, sus traiciones. Ya no pueden esconderse». Uno de los oficiales intentó detenerla, pero en ese momento, un disparo resonó afuera. Mauro y 2 exsoldados, ahora aliados, irrumpieron. El caos estalló. Mientras los invitados corrían, Isabela fue llevada por un pasillo secreto hacia los establos. Allí, Tawel la esperaba, apoyado en una lanza. Su herida seguía fresca, pero sus ojos ardían. «¿Todo listo?» «Todo», respondió ella. El duque, escoltado por sus últimos hombres leales, se encerró en su despacho. Pero la casa estaba rodeada. Desde los cerros, comunidades aliadas descendían como sombra. No eran un ejército, eran justicia acumulada. Frejus, el capitán, salió a enfrentar a los insurgentes. Gritaba órdenes, pero nadie obedecía. Isabela se abrió paso hasta él. «Tú», dijo el hombre sacando su sable. «Sí, yo». El duelo fue rápido. Isabela esquivó el primer golpe. El segundo la rozó. El tercero lo detuvo con el mango de su cuchillo. Luego fue Tawel quien intervino, hiriendo al capitán en la pierna. Cayó de rodillas. «¿Qué harás ahora?», escupió Frejus. «¿Matarme como ellos?» «No, como tú matarías. Yo no soy tú», dijo Isabela.
Lo dejó vivo, pero derrotado. Al regresar al interior, el despacho del duque ardía. Había intentado quemar los papeles. Demasiado tarde. Las copias ya estaban en manos del país. Isabela y Tawel lo encontraron rodeado de humo, con la mirada desencajada. «Siempre supe que volverías», dijo él. «No por ti», respondió ella, «por los que no pueden hablar». El duque intentó tomar su pistola. Tawel lo detuvo, pero no lo mató. «Muere con tus ruinas», le dijo. «Solo así sabrás lo que hiciste». El fuego se propagó. Tuvieron que salir. Afuera, la lluvia apagaba las últimas llamas. Los soldados leales al duque se rendían o huían. El pueblo se quedaba, de pie, con memoria. Cuando la hacienda se desplomó, el cielo pareció enmudecer. Isabela se sentó sobre una piedra, respirando con dificultad. Sus manos temblaban, pero no de miedo. Era la descarga final de una lucha que ya no le pesaba. Tawel se acercó. «No ganamos por tener armas. Ganamos por no olvidar», dijo ella. Y en ese instante supieron que no era un final. Era el principio de algo nuevo, pero antes, el silencio, la paz merecida. El sol salió con una luz tenue, tibia, como si la tierra misma respirara por primera vez tras un largo ahogo. Los restos humeantes de la hacienda aún ardían en silencio, pero nadie miraba ya hacia atrás. Era hora de construir. Los que quedaban, heridos o enteros, se reunieron en el claro de un valle rojo, donde la tierra parecía teñida con la sangre de quienes habían caído. Allí, Isabela clavó una estaca de madera con un manto viejo atado en la punta. No era una bandera, era una memoria. Durante días recogieron lo que pudieron salvar. Nali, aún débil pero lúcida, dirigía a los ancianos en la recolección de hierbas y semillas. Mauro organizaba guardias y recorridos. Kenai, con la determinación afilada, lideraba a los más jóvenes en la reconstrucción de chozas. Tawel, caminando con ayuda de un bastón, supervisaba los trabajos con mirada severa pero callada. Había algo distinto en él. Ya no cargaba solo con la rabia. Llevaba también la responsabilidad de un futuro. Isabela no volvió a usar vestidos ni peinados de antes. Su cabello estaba trenzado con hilos de cuero. Sus manos, endurecidas por la tierra, ya no temían ensuciarse. Había encontrado una forma de estar, de pertenecer, sin renunciar a lo que fue. «¿No piensas regresar a tu mundo?», le preguntó Tawel una tarde, mientras observaban el río crecer con las lluvias. «¿A cuál mundo?», respondió ella sin apartar la vista del agua. Él sonrió. Era suficiente. Un día, un viajero llegó con noticias. El duque había desaparecido. Algunos decían que huyó a Europa, otros que se había quitado la vida entre ruinas. No importaba. Su nombre ya no asustaba a nadie. En cambio, el nombre de Isabela comenzó a correr por las aldeas, no como el de una heroína, sino como el de una mujer que se negó a obedecer, que se cubrió con el manto de los que siempre fueron silenciados, y habló. Un grupo de mujeres del sur llegó al campamento. Querían aprender, compartir, coser, curar, sembrar y traer consigo otras historias. «Nos dijeron que aquí no se manda», dijo una de ellas, «que aquí se escucha». Isabela asintió. «Aquí nadie manda», confirmó, «pero todos somos responsables». Tawel la observó en silencio. Su figura, firme entre los nuevos visitantes, irradiaba una luz que no venía del poder sino de la coherencia. Pasaron semanas. La tierra fue sembrada, el agua canalizada, las canciones compartidas. Cada noche alrededor del fuego, alguien contaba algo, una historia, un recuerdo, un nombre de alguien perdido, y todos escuchaban. Isabela no hablaba mucho de su pasado, pero una noche, frente al grupo, tomó la palabra. «Fui criada en una casa donde el silencio era obediencia y la obediencia era virtud. Me dijeron que debía ceder, callar, sonreír, que mi valor estaba en lo que otros decidieran de mí, hasta que un día alguien me cubrió con un manto, no para esconderme, sino para decirme que podía elegir». Guardó silencio. Todos esperaban. «No sé si soy apache, no sé si soy mestiza o forastera, pero sé que pertenezco aquí porque me escucharon antes de juzgarme, y yo haré lo mismo con quien llegue». Los aplausos no llegaron, pero las miradas fueron más hondas que cualquier ovación. Tawel se acercó luego en la oscuridad. «¿Y si un día partes? Entonces dejaré algo que crezca sin mí»,
respondió ella. Él asintió. No había promesas, no había destino escrito, solo caminos que se cruzaban con respeto. Una mañana Isabela escribió una carta, no para su padre, no para los jueces. Era para quien algún día leyera sus palabras en un rincón olvidado del mundo. Esta tierra no se conquista, se honra, se pisa con cuidado, se escucha con humildad. Aquí, donde la sangre se mezcló con raíces, entendí que la libertad no se implora, se cultiva, y que las cicatrices, si se cuidan, florecen. Dobló el papel, lo guardó en un cuero sellado y lo enterró al pie del árbol más joven del campamento. No buscaba dejar legado, solo verdad. Y mientras la luna ascendía, Isabela caminó hasta la cima de la colina donde todo comenzó. Allí, sola, miró el horizonte. No había cercas, no había órdenes, solo tierra roja, viento libre, y un nombre que ya no era suyo, pero que viviría en muchos otros. Los años pasaron sin ruido, como los ríos subterráneos que alimentan la vida sin ser vistos. La comunidad creció en torno al respeto, no al miedo. Las decisiones se tomaban en círculo, con todas las voces presentes. No había tronos, no había verdugos, solo manos que sembraban y corazones que recordaban. Isabela caminaba cada mañana descalza, sintiendo el pulso del suelo bajo sus pies. Conocía cada sendero, cada raíz, cada canto del viento. Su cabello estaba más gris, sus manos más firmes, pero sus ojos brillaban igual que aquel día en que escuchó por primera vez: «Aquí nadie manda». Los niños la seguían preguntando, riendo, imitando. Ella no daba órdenes, solo contaba historias. Y en cada historia dejaba una semilla. Una tarde, sentada bajo un mezquite, sacó un cuaderno de hojas cosidas a mano. Lo había escrito durante años, en silencio, bajo la luna. Era su memoria, pero no hablaba solo de ella. Hablaba de los que ya no estaban, de los que resistieron, de los que llegaron después buscando una chispa. Comenzaba con una frase simple: «Si alguien lee esto, sepa que una vez hubo una mujer que eligió no obedecer». Lo cerró y lo dejó en la biblioteca comunal, al lado de otras decenas que contaban historias similares. No buscaba que la recordaran, solo quería que supieran. Esa noche Nali fue despedida con cantos. Había partido en su lecho, sin dolor. Los más jóvenes encendieron fuego, y los mayores hablaron de ella. Isabela, en silencio, colocó una piedra blanca junto a su choza. Nadie muere si se le nombra. «¿Qué nos diría ahora?», preguntó Kenai, ya mujer plena, madre de 2 hijos. «Que escuchemos», respondió Isabela. Tawel, a su lado, apretó su mano. Él también había cambiado. Sus pasos eran más lentos, su voz más suave. Pero aún ardía en él la misma llama, la que ella vio arder cuando todo comenzó. Una noche se reunieron en el claro. No era ceremonia, no era anuncio, era agradecimiento. Isabela tomó la palabra. «Esta tierra nos enseñó que mandar no es gobernar, que cuidar es más fuerte que castigar, que la historia no se grita, se vive. Aquí aprendí a ser sin tener, a dar sin perder, a permanecer sin atar». Los presentes escuchaban sin interrupción. «Aquí nadie manda», continuó, «porque aquí todos elegimos respetar». El silencio que siguió no fue vacío, fue lleno. Al día siguiente, Isabela se levantó antes que el sol, caminó hasta la colina donde había comenzado su nueva vida. Respiró hondo, se sentó entre los arbustos, cerró los ojos y sonrió. El viento acarició su rostro como una voz antigua. No hubo despedidas, solo continuidad, porque en esa tierra nadie poseía el tiempo, nadie marcaba los finales, solo se seguía caminando. Hoy, generaciones después, los nietos de aquellos que sobrevivieron aún viven allí. El manto viejo que un día cubrió a una fugitiva cuelga en el centro del pueblo, como símbolo de libertad silenciosa. Los ancianos cuentan la historia de una mujer que desafió al duque, que eligió a los olvidados y que escribió con su andar un camino nuevo. «¿Y cómo se llamaba?», preguntan los niños. Los ancianos sonríen. La llamaban muchas cosas, pero nosotros la conocemos como la que eligió no obedecer, y en cada fogata, en cada canto, en cada palabra que honra la tierra, Isabela vive. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y acompáñanos en más relatos que honran la memoria de los que nunca se rindieron. Y ahora,
Haz clic en el video que aparece en pantalla para descubrir otra historia de coraje que no te dejará indiferente.